Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo están? Gracias al Señor, qué bueno. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Es bueno con nosotros, que nos permite estar aquí. Y vamos a orar al Señor por la palabra, ¿qué les parece? Amén, vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Nos permites buscarte, nos permites cantarte, expresarte nuestra adoración, Señor, de muchas maneras. Gracias, Padre, porque tú en tu grande amor tienes a bien hablarnos cada momento, Señor, y acercarnos cada vez más a ti. Gracias, Padre, porque no nos queda duda de que tú eres el que siempre tomas la iniciativa, tú eres el que siempre nos llamas, el que siempre estás buscando, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti y en tu gran misericordia y soberanía mueves las circunstancias para que podamos voltear nuestros ojos a tu voluntad. Padre, queremos pedirte que bendigas esta palabra, Señor, que nos ayude como iglesia a hacer, Señor, tu voluntad, Señor, esa visión, esa misión que tú quieres que cumplamos, que la podamos comprender y podamos a partir de eso, Señor, servirte, Señor, porque hay mucha necesidad. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti para honrarte, para bendecir a nuestros hermanos en Cristo y para bendecir, Señor, a nuestra sociedad llevándoles el Evangelio. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, nada más quiero comentar de manera muy breve acerca de la transición que tendremos ya con esta reunión, que es el próximo domingo, donde ya tendremos también una reunión a las 10 de la mañana. ¿Todos recuerdan eso? Sí, muy bien, excelente. La idea de esta reunión es que, bueno, podamos también recibir a más hermanos que han estado ahorita en casa, algunos que nos están viendo en línea y que obviamente han permanecido en casa porque tenemos que seguir los protocolos de sanidad que se nos han pedido, ¿verdad? Por parte, en este caso, de Licea. Pero, bueno, gracias a Dios, vamos a iniciar ya este próximo domingo una reunión más a las 10 de la mañana. Y quisiera nada más comentarles algunas cosas prácticas acerca de la reunión, amén, para que podamos llevarla con mucha practicidad. Muy bien, entonces nada más, primer punto, quisiera yo pedirles, esto no es a fuerzas, o sea, no crean que es así como una imposición, pero quisiera pedirles principalmente a los jóvenes que puedan hacer el esfuerzo de estar aquí en la reunión de las 10 de la mañana, o sea, que ustedes me puedan ayudar, nos puedan ayudar como iglesia a estar aquí en la reunión de las 10 de la mañana para que así en la tarde tengamos más seguridad de que hay lugar para más hermanos, ¿verdad? Es decir, gloria a Dios porque hay muchos jóvenes en la iglesia, les doy gracias a Dios por sus vidas. Entonces, vamos a tener lugares disponibles para aquellos que vengan a las 12. Hermanos, los que nos están escuchando, nos están siguiendo ahí en la transmisión, recordarles que los esperamos con mucho gusto, ¿verdad? Para que puedan acompañarnos ya sea la reunión de las 10 o de las 12, en ambas reuniones vamos a tener lugar disponible conforme a lo que se nos ha pedido, de tener los espacios, de guardar la sanitización del calzado al ingresar a la iglesia, de ponernos el gel, de tomar la temperatura y también de usar el cubrebocas dentro de la iglesia ya que estemos sentados allí en nuestros lugares. Entonces, hermano, anímese a venir con el favor del Señor. Esto lo estamos haciendo pues para que podamos seguir creciendo en el Señor. Mire, la realidad es que muchos de nosotros, y esto no lo quiero poner como una excusa, ni lo quiero poner como alguna cosa imprudente, amén hermano, pero muchos de nosotros seguimos con nuestras actividades, ¿cierto o no? Estamos yendo al trabajo diariamente, bueno, yo voy al trabajo diariamente, ahorita de lunes a viernes por las mañanas, estamos yendo a comprar cosas de la despensa, algunos, si no, espero que no me mientan, se siguen reuniendo de repente con sus familiares a comer, ¿a poco no? Y luego a veces decimos, pero no hay que ir a la iglesia porque nos podemos contagiar. Hermano, pues es que dejamos lo más importante como al último. Y no debe ser así, ¿verdad? Entonces por eso estamos nosotros en la iglesia haciendo un gran esfuerzo para que tengamos todas las medidas y usted pueda estar tranquilo. Amén, hermano. Entonces, hermano, los esperamos a los que nos están viendo la transmisión. Es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de seguir creciendo aquí en la casa del Señor. Entonces, la próxima reunión a las 10 de la mañana, va a ser de 10 a 11:30 de la mañana y para comenzar, para dar un tiempo de media hora donde estaremos sanitizando el lugar. También aquí viene lo siguiente, a los hermanos que asistan a la reunión de las 10, les voy a pedir que en cuanto terminemos, pues puedan salir. Amén, yo sé que a lo mejor pues sí nos gusta saludarnos y todo, yo le estoy pidiendo a Dios que pronto, conforme Él nos ayude, podamos
tener un lugar donde también después podamos tener ese espacio para poder seguir saludándonos y todo, pero que hagamos eso de la mejor manera posible. A todos también los que estamos contribuyendo o estamos participando en la organización de la reunión, sobre todo de las 10, les voy a pedir que sigamos los tiempos con de manera muy estricta para poder terminar a las 11:30 y poder hacer ese espacio de sanitización y recibir a nuestros hermanos que llegan a las 12 e empezar también con puntualidad a las 12. ¿Sale, hermanos? Amén. De hecho, a todos los que estemos aquí al frente, alabanza, dirección de oración y todo, vamos a comprar un reloj que voy a poner aquí al frente para que todos lo estemos viendo y no nos salgamos de los tiempos. Sí, amén, hermanos. Esto es por orden. Amén. Por orden. Estamos viendo ahorita en 1 Corintios acerca de eso, ¿verdad? Que es importante llevar un orden. ¿Para qué? ¿Para bendición de quiénes? De la iglesia. Amén. ¿Está de acuerdo? Entonces le voy a pedir esto para que podamos seguir creciendo como familia del Señor. Y bueno, también de manera muy rápida, quiero agradecer a nuestro hermano Javier, está por acá sentado, que nos donó este púlpito que estamos aquí estrenando, ¿verdad? Está muy bonito. Y gracias, Javier, Dios te bendiga mucho, que el Señor te prospere, te bendiga mucho. Y bueno, habiendo ya anunciado esto, vamos a comenzar con la predicación. Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios, capítulo 14, vamos a iniciar hoy el capítulo 14 y vamos a estar en los versículos del 1 al 25. Y precisamente el título de este día es el orden y practicidad de los dones. Hemos estado viendo cómo en este ejemplo de la iglesia de los Corintios, que es un ejemplo muy especial para todos nosotros que somos creyentes y que nos congregamos, hemos visto cómo el Señor a través de la vida de Pablo deja bien en claro la importancia del amor como el principal de todos esos dones que el Señor nos da, pero también nos deja muy en claro que todos los otros dones son importantes para bendición de la iglesia. Y hemos aprendido que todos y cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tú tienes un don que Dios te ha dado para servirle. Y eso es maravilloso, porque si tú te alegras cuando alguien te regala algo, ¿verdad? Algún presente, y sobre todo es una persona que estimas y te da mucho gusto que te lo regalen, con mayor razón debemos estar alegres porque el Señor del universo nos está regalando algo para poder bendecir a los demás. Y eso nos debe de quedar muy claro. Pero el uso o el funcionamiento ya de manera práctica de estos dones que Dios nos da deben de tener un orden que debemos de seguir, porque Dios es un Dios de orden, ¿está de acuerdo? Entonces, al ser un Dios de orden, Él establece siempre prioridades, siempre establece puntos que se deben de ir cubriendo paso a paso, de acuerdo al orden que Él establece o que ha establecido en toda la creación, en todo el universo, toda la creación se va manejando bajo un orden que Él ha establecido. Desgraciadamente el pecado ha venido a irrumpir en ese orden y es lo que ahora ocasiona que, por ejemplo, las estrellas nazcan y se tengan que morir, que las galaxias en la magnitud, ¿verdad?, del macrocosmos choquen y se destruyan. ¿Sabe usted que eso es causa también del pecado? ¡Qué increíble! Y obviamente eso nos alcanza aún a nosotros y puede alcanzar también a la iglesia cuando no llevamos con orden y practicidad esos dones que el Señor nos ha dado para bendición de nosotros mismos. Vamos a iniciar con 1 Corintios 13, que fue el último versículo que leímos la semana pasada como contexto de esto que vamos a hablar. Hay tres cosas que son permanentes. Recuerda que Pablo decía que todos los demás ministerios y dones se van a terminar, ¿verdad? Se van a acabar los profetas y se van a acabar los maestros, etcétera, etcétera, pero van a permanecer tres cosas. La confianza en Dios, que es la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, que es la esperanza, y el amor. De estas tres cosas, la más importante es ¿cuál? El amor. Entonces tenemos la fe, la esperanza y el amor, y de estas tres la más importante es el amor. La fe, hermano, la esperanza y el amor es el eje que nos debe de mantener sirviendo al Señor, cumpliendo el llamado que nos ha dado y siguiendo de pie. Le voy a compartir algo muy personal. Hace un momento que cantábamos en la adoración, que cantábamos en el tiempo de adoración, una de las letras que estábamos cantando, yo creo que usted también, me evocó el momento en que estemos en el cielo.
que estemos con el Señor, ¿verdad? Y una de las personas que en mi vida, bueno, me han bendecido más y ha sido algo muy, muy, muy especial, pues fue mi mamá. Y bueno, ustedes saben que ella ya partió con el Señor. Pero en ese momento vino a mi corazón esa esperanza de que un día la voy a ver allá y la voy a abrazar y la voy a besar y le voy a decir, ¿cómo te ha ido ahora que tú llegaste primero? ¿Cómo te ha ido? Platícame, ¿cómo está aquí? Dame un tour. Alguna cosa así, ¿verdad? Pero entonces tenemos esa esperanza en el Señor y esa esperanza nos hace seguir adelante, hermano, en todo lo que tengamos que hacer. No importa las adversidades, no importa las situaciones difíciles, tenemos esa esperanza en Cristo. Entonces tenemos la confianza en Dios, que es esa fe, la seguridad que Él cumplirá sus promesas, que es esa esperanza, y el amor, que es el que nos debe de mover, que es nuestra gasolina, que es nuestro diésel para ir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el más importante. Habiendo dicho esto, vamos entonces a la primera parte de lo que sería el capítulo 14. Vamos allá a 1 Corintios 14. Dice la Escritura, procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y estar alegres, vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Escritura en relación a procurar ciertos aspectos? Lo primero que yo quiero subrayar aquí, hermanos, es lo siguiente. Nos dice que debemos procurar amar ¿cómo? Con sinceridad. Esfuérzate a amar con sinceridad. No solamente vayas a fingir que amas, amén, sino realmente esfuérzate a amar con sinceridad. Una de las cosas que nos pueden ayudar a amar con sinceridad, hermano, yo te quiero pasar este tip, es la empatía. Repite después de mí, empatía. ¿Sabes qué bueno es ponerte en los zapatos de otra persona? Porque muchas veces juzgamos de acuerdo a nuestra trinchera, de acuerdo a la torre donde vivimos, de acuerdo al castillito donde estamos, y a partir de esa perspectiva queremos juzgar a los demás. Es muy difícil que tú te des cuenta si viene un peregrino en el camino y tú vives en un castillo y veas que viene por allá y viene como muy cansado. En ese lugar donde tú estás, en esa torre, va a ser muy difícil que tú puedas decir, no hombre, pues es que se ha de venir bien cansado porque ha de ser un triste pecador. ¿Qué tienes que hacer? Bajarte de esa torre, caminar ese camino, encontrarte con él y por lo menos dedicarle un tiempo, ¿verdad? Para decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuántos recuerdan lo que hizo José en la cárcel? ¿Sabes qué hizo José en la cárcel? Cuando tú vas allá a Génesis te das cuenta que José estaba sirviendo y de repente dice que él vio el rostro triste y preocupado tanto del panadero y el copero del rey que estaban en la cárcel. José no esperó a que le platicaran sus problemas. Tú lee ahí en Génesis y te darás cuenta que dice que él se acercó y les dijo, ¿por qué están así sus rostros? ¿Qué tienen? ¿Cuántos de nosotros tomamos esa actitud dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos eso? El mismo ejemplo es el ejemplo también del hijo pródigo cuando él regresa a casa y vemos que el padre sale a recibirlo y dice que lo abraza y lo besa. Esa escena me la imagino y es preciosa, es maravillosa. Con todo y todo lo que traía el hijo pródigo, salió e hizo eso. Nosotros a veces nos ponemos más nuestros moños entre la gente de la iglesia, ¿a poco no? No, no se lo merece, que sufra por haberla regado, por haber pecado delante de Dios. Que Dios lo trate, ¿verdad? Nos ponemos así. Cuando la Escritura nos dice que debemos procurar servir con precisamente los talentos y los dones que Dios nos ha dado, ¿con qué? Con sinceridad, amar con sinceridad. Y enseguida nos dice algo muy importante también, que debemos de ser capacitados ¿por quién? Aquí lo quiero decir con mucho cuidado, hermanos. ¿Están listos para esto? El enfoque que tiene aquí la Escritura, y ustedes lo van a ver en su versión Reina Valera, ¿cómo menciona esta parte? Sobre el que ¿qué?
¿Quién tiene por ahí Reina Valera? ¿Qué dice? Profetizar, ¿ok? Profetizar. Cuando hablamos de profetizar en los contextos evangélicos, se convierte de repente en un tema de debate, en un tema incluso de división. Aquí la realidad es que cuando está hablando de este tema de profetizar y de ser capacitados por el Espíritu Santo, atención, es una capacidad o es un don que viene por la capacitación directa del Espíritu Santo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? A priorizar, porque estamos hablando acerca del orden de Dios, amén. Fíjese muy bien, hermano, ponga mucha atención, y con esto no quiero que me malinterprete, amén. No nos dice aquí la palabra que debemos de ser o debemos de procurar, porque está hablando de procurar, ser capacitados antes de por el Espíritu Santo, por algún seminario, por algún instituto, por algún libro, por algún compendio de teología sistemática. ¿Está de acuerdo? Si hablamos de orden, hermano, porque aquí debemos de darle la autoridad al Espíritu Santo. Si hablamos de orden, ¿cuál es el orden aquí? ¿Procurar qué? Ser capacitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Qué importante es darle ese lugar al Espíritu Santo de Dios. Y recuerde, cuando hablamos del Espíritu Santo, es Dios mismo. Es Jesucristo mismo, es la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo que Él se iba, pero que nos dejaba ¿qué? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entre nosotros y es algo que debemos de cuidar. A veces, con el llevar en demasía la tendencia del conocimiento, fíjese muy bien lo que llegamos a hacer. Llegamos a disminuir la presencia del Espíritu Santo, y me refiero al darles autoridad. Amén, hermanos, lo estoy diciendo con mucho cuidado, pero aquí dice ser capacitados por el Espíritu Santo para hablar de parte de quién. ¿Sabes qué va a pasar entonces cuando tú todo lo que has leído, cuando todo lo que has estudiado, cuando todo lo que has crecido en teología, ¿sabes qué va a pasar cuando eso lo tome el Espíritu Santo en sus manos? Eso va a ser poderoso, porque realmente va a ser dirigido por Él y va a transformar vidas, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y el Padre mueve su voluntad en la tierra en la actualidad por medio del Espíritu Santo. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu, amén. Porque debes de tener paz, porque debes de tener paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, porque lees muchos libros. Por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y por eso Pablo aquí está tan interesado en eso y dice, procuren ser capacitados por el Espíritu Santo para hablar por parte de Dios. Interesante aquí notar que la palabra profetizar es la palabra profeteu en griego y no la palabra keruso, que es la que se utiliza para cuando se habla de la predicación como tal. Aquí quiero que tengas mucho cuidado en esto, porque esa es la traducción original. Cuando se habla de la predicación con la actividad, como lo que estamos haciendo ahora, se usa la palabra keruso. Y eso quiere decir ser heraldo, eso quiere decir proclamar. Cuando llevemos el Evangelio, hace un momento Memo estaba orando y él decía, Señor, te pedimos por nuestra ciudad, pero te pedimos que nos lleves a proclamar el Evangelio. ¿Está de acuerdo? Porque sin duda en el orden de Dios, eso es lo primero que la gente necesita. Eso es keruso, eso es proclamar. Pero va a haber una parte en la iglesia también que tiene que ver con esta palabra profeteu, que es profetizar, y es una palabra que viene por parte de Dios. Atención con esto, que viene por capacidad, por don del Espíritu Santo y que va a bendecir a la iglesia. Una palabra especial, y esta palabra especial, sin duda, hermanos, siempre va a venir acompañada de la base bíblica. Obviamente, hermano, pues si nosotros estamos conociendo la Escritura y después escuchamos a alguien que viene aquí y nos dice, el Señor dice que se preparen porque van a llegar unos ovnis y los van a querer llevar. Usted va a decir, pues eso no está en la Biblia, ¿verdad? Inmediatamente, es más, hermano, si usted está en comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le va a hacer sentir, ahí hay algo raro. Pero si usted no está en comunión, ¿qué cree? Se la va a creer. Y ha habido movimientos a lo largo de la historia como este ejemplo que les mencioné. Movimientos que han dado fechas incluso de la venida del Señor. ¿Usted recuerda eso? Alguno creo que fue que decían que venía el Señor en 1920 o algo así y vendieron todas sus posesiones y se fueron a un monte a esperar al Señor y pues nunca llegó.
Y así como ese tipo de situaciones se dan. Pero aquí vemos como la capacidad del Espíritu Santo para hablar por parte de Dios. Y dice que se procure esa capacidad. Porque a veces hace falta en la iglesia, hermano. ¿Sabe que el Espíritu Santo, tan precioso de Dios, sabe que es una de las cosas que hace, hermano? Discierne ¿qué? Los corazones. Amén. Y cuando está discerniendo los corazones, a veces pensamos nosotros, decimos, está discerniendo los corazones y vemos a los corazones por allá y el último que vemos es nuestro corazón. El Señor, por medio del Espíritu, está discerniendo el corazón de la iglesia. Y cuando alguien en la iglesia está pasando una situación que no es conforme a la voluntad de Dios y Dios quiere hacer algo, o está pasando una situación donde está atorado en una duda, ahí es donde el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a bendecir a esa persona. Porque le vamos a dar por capacidad del Espíritu Santo la palabra que requiere. Ahora tenga mucho cuidado con esto. No vaya a pensar que es algo súper especial de usted, ¿eh? Esto es un don de Dios. Amén. Y entonces nos dice eso, que debemos de procurar esa parte de profetizar. Ahora también hay muchos grandes teólogos que han acompañado esta parte de profetizar con la palabra que se da también dentro del estudio bíblico de la predicación, porque a final de cuentas la predicación, pídale al Señor mucho por Memo, por Dani, por su servidor, por todos aquellos que en algún momento están compartiendo la palabra, porque necesitamos, más allá de preparar un gran sermón, necesitamos ser guiados del Espíritu Santo. Pídale eso al Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón. Si no, nada más son puras palabras y palabras y palabras y ahí queda. Cuando el poder de Dios es lo que realmente nos transforma. Y entonces, habiendo dicho esto, aquí viene algo interesante que menciona también Pablo. Dice, las lenguas nos bendicen más ¿en qué? En lo personal. Pareciera ser que la iglesia de los Corintios, en la reunión que tenían, había un momento donde las personas, por obra del Espíritu Santo, comenzaban a practicar o a hablar en otras lenguas. ¿Y qué es lo que sucedía? Que la reunión de repente ya se tornaba en una reunión donde estaban muchos o muchas, porque incluso el enfoque se dice que era más hacia las mujeres, ahorita lo vamos a ver más adelante, era de estar hablando en lenguas durante la reunión. Entonces se perdía el punto principal de estar recibiendo la palabra del Señor. Todavía no hay un acuerdo en que si estas lenguas eran idiomas de otro tipo, es decir, idiomas que se hablaban en otros países, o eran idiomas angelicales o no, todavía no hay un acuerdo. Pero sea una cosa u otra, lo que sí nos queda aquí en claro es que ese tipo de lenguas nos bendicen ¿en qué? En lo personal. Debemos de cuidar mucho, ¿verdad?, de cómo aquellos que tengan este don, cómo usamos este don. Eso es muy importante. Y enseguida dice que procuremos entonces el profetizar, porque el profetizar ¿qué hace? Bendice a los demás. El profetizar bendice a los demás. Es decir, la palabra expuesta, la palabra acompañada de la escritura bendice más a los demás, porque ¿qué es lo que sucedía? De manera práctica, que estaban hablando en lenguas y los demás en la congregación no entendían lo que estaban hablando. Estaban hablando, ¿no? Entonces por eso dice la escritura que hablan para ellos, ¿verdad? Incluso que dice la Biblia, Dios los entiende. Dios los entiende, pero no los demás. Y a veces este es un extremo en el que hemos caído, me refiero al cuerpo de Cristo, la iglesia evangélica, en ese sentido, ¿verdad? Cuando hay una exageración, por decirlo de alguna manera, en el uso de este don, y una reunión se puede llegar a convertir en una reunión de hablar en lenguas, en vez de una reunión que edifique a la congregación, a todos, que sea por parte de la enseñanza de la Escritura. Recuerde, aquí estamos hablando como eje central, ¿qué? El amor. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Qué va a edificar más a mi hermano? ¿Qué va a edificar más a la iglesia? Yo puedo tener ese don de lenguas y estar hablando al Señor y siendo edificado y sé que Dios me entiende y sé, como dice aquí Pablo, que voy a estar hablando secretos que el Espíritu Santo entiende. Pero si no voy a edificar a mi hermano, entonces mejor lo pienso dos veces, hermano. Amén. Aquí esto hay que dejarlo muy en claro. Puede ser que haya personas que lo tengan. Ahora también aclarar lo siguiente. Aquí lo vamos a ver enseguida. Debemos declarar lo siguiente. La gente
en este caso, cuando hablamos por parte de Dios, es decir, por parte del Espíritu Santo, la gente sí lo va a entender. Y de esta manera, ¿qué va a suceder? Que vamos a ayudar a todos en la iglesia. ¿En qué vamos a ayudar a todos los demás en la iglesia? Una de las cosas es en confiar más en Cristo, porque la palabra es lo que hace que podamos confiar más en Cristo. Les va a ayudar también a sentirse mejor si están atravesando alguna tribulación, porque está de acuerdo que a veces atravesamos tribulaciones aún como creyentes, amén, hermano. Porque no es cierto eso de que, como a veces también lo hemos mal dicho, de que venimos a Cristo y a veces decimos, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que sí es que podemos tener la paz de Dios. ¿Y cómo conocemos eso? Por medio de la Escritura. Por eso es importante. También nos va a ayudar a estar alegres, porque es una alegría basada en la palabra y no basada en esta filosofía humana. En pocas palabras, les quiero leer cómo lo dice la versión amplificada. Promueve el crecimiento en sabiduría espiritual, en devoción, en santidad y gozo. Y por otra parte también exhorta y consuela. Eso es lo que hace este don de profecía. ¿Qué es lo que hace el don de profecía? Exhorta y ¿qué? Consuela. ¿Quiere usted un ejemplo más práctico del don de profecía, hermano? Y también hablando nuevo testamentariamente, ok, las cartas a las iglesias de Apocalipsis. ¿Se da usted cuenta cómo en cada mensaje, a cada una de las iglesias, ya tuvimos una serie de esta predicación? Si usted no la ha visto, búsquela ahí en YouTube, ahí está la serie, es importante que lo vea. Pero se va a dar cuenta cómo el Señor a través del apóstol Juan está exhortando y consolando a las iglesias. ¿Y sabe qué les está diciendo? Algo que requieren muy en particular cada una de las iglesias. Ahora yo le pregunto, ¿será que nosotros, Coinonía, Centro Cristiano, Coinonía, Aguascalientes, requerimos algo muy particular? Yo creo que sí. Y usted podrá decir, bueno, pues es que con el Evangelio es suficiente, si entendemos el Evangelio ya lo hicimos. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero no, porque hay muchas cosas. Yo conozco mucha gente en Cristo que entiende perfectamente el Evangelio, hermano, y todavía tiene cosas en particular que vencer. Bueno, yo me pongo al frente de la fila, particularmente yo. Por gracia del Señor sé y comprendo, por gracia de Él el Evangelio, comprendo mi necesidad de Cristo, comprendo que solamente en Cristo Jesús puedo ser realmente perdonado por el Padre y redimido por Él. Comprendo perfectamente eso, pero le tengo una noticia. ¿Sabe cuál es? Que tengo muchas cosas que ser cambiadas por Dios. Muchas cosas en mi vida, muchas cosas en particulares. Entonces, ¿sabe qué va a haber, hermano? Que en alguna ocasión el Espíritu Santo puede usar este tipo de don para que llegue precisamente esa palabra, ese rema que yo necesite. ¿Cuántos de aquí alguna vez no han estado esperando una palabra así de consuelo? ¿Y sabe qué sucede? Que la iglesia dormidota. Porque a veces pensamos, no, pues es que ya debería de entender el hermano. Bueno, pues es que tú no eres el Espíritu de Dios para conocer su corazón. Mejor pídele, Dios, ayúdame, muéstrame cómo puedo ayudar a mi hermano. Mira cómo la situación que está pasando, mira lo que está sufriendo, muéstrame cómo puedo ayudarlo. ¿Cuántos hemos hecho eso? Porque lo más fácil siempre es señalar y sacar nuestras conclusiones humanas antes que preguntarle a Dios. Hay un testimonio de un bajista muy famoso que se llama Abraham Laboriel, yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Un hombre precioso de Dios, ¿eh? Él sí es un músico secular, ¿verdad? Pero es un hombre precioso de Dios. A mí me ha tocado verlo en clínicas, clínicas con gente no cristiana, porque los que los van a ver son músicos no cristianos. Siempre él terminando su clínica, comparte el evangelio, pero sin miedo, hermano, así, paz, abierto. Y él una vez platicaba que había una persona en un avión y esa persona era un hombre de mucha fe. Y entonces el avión empezó a tener turbulencia. ¿A alguien le ha tocado turbulencia en el avión? Es horrible. A mí una vez me tocó que se apagó una turbina, imagínense. Y vamos así todos. Nomás veíamos a la azafata así bien preocupada, pálida. Pero bueno, el punto es que es bien duro. Pues imagínate, ¿no? Entonces dice que este hermano empezó a orar y empezó a decir al Señor, Señor, por favor,
mira la situación. Y entonces el Espíritu le habla y le dice, pues pide que se calme la turbulencia. Y él empezó a orar. Señor, por favor, te pido que calmes la turbulencia. Pasó si acaso un minuto y se calmó la turbulencia. Después entraron a otra turbulencia. ¿Le suena a usted algo así como en la vida? A veces llegan turbulencias, ¿verdad? Y oramos y el Señor en su misericordia, porque le pedimos esa dirección, nos muestra qué hacer y se calma. Pero llegan otras. Y entonces este hombre, cuando llegó la turbulencia, ¿qué cree que hizo? Comenzó a orar otra vez, Señor, calma la turbulencia, Señor. Empezó a orar y ¿sabe qué pasó? No se calmaba la turbulencia. Y siguió orando, Señor, por favor, calma la turbulencia. ¿Y qué pasó? No se calmaba la turbulencia. Y entonces empezó a orar en sí una vez más, en manera más directa con el Señor. Dijo, Señor, ¿qué pasa? Pues tú me habías dicho que orara hace un momento, que se calmó, para que se calmara pues la turbulencia. ¿Qué pasa, Señor? Y el Espíritu Santo habló a su corazón y le dijo, ¿me volviste a preguntar qué hacer? Y esa es esa parte importante que a veces nos falta como creyentes. Acercarnos delante de Dios en cada situación de la vida, cada etapa que vamos presentando en la vida y preguntarle, Señor, ¿qué debo de hacer? Dirígeme con tu Espíritu Santo, ¿cómo debo afrontar esto? Sé, hermano, que muchas veces podemos conocer en la Escritura de manera muy clara qué hacer, pero a veces ni así podemos o tenemos el entendimiento en nuestra mente de saber qué hacer. ¿Por qué? Porque nos queda claro que quien nos da luz en la Escritura es el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Y es hasta entonces que un versículo se hace vivo en nuestra vida y decimos, ah, caray, pues de veras es esto, Señor. Porque le pedimos esa dirección al Espíritu Santo. Es ahí donde podemos ver esto, hermano, cómo promueve el crecimiento en sabiduría espiritual, en devoción, en santidad y gozo, es decir, cómo exhorta y consuela. De ahí la importancia de recibir el logos de la Escritura, que es lo que hacemos también, y gloria a Dios por eso, cuando aprendemos de manera sistemática la Escritura, pero también necesitamos el rema de Dios. Porque a lo mejor tú estás pensando, ¿verdad?, en tu vida, Señor, ¿qué carrera tengo que estudiar? Ya le preguntaste al Señor qué carrera tienes que estudiar. Y probablemente Él te dará las directrices para saberlo. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que hace el Señor, porque está con nosotros día a día, ¿no? Día a día, no solamente los domingos que estamos en la iglesia, sino día a día, cada momento está con nosotros. Y dice enseguida, vamos a regresar ahí a 1 Corintios 14, versículo 5, dice, fíjese muy bien, ¿qué es lo que dice aquí Pablo, hermano? Me gustaría que todos ustedes, ¿qué? Hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. ¿Cuál era entonces la preocupación de Pablo en este sentido? Primero, ayudar más a los miembros de la iglesia. ¿De qué estaba preocupado Pablo con los corintios? De que se ayudaran, de que se bendijeran entre ellos. Yo te pregunto, hermano, con todo el amor que te tengo, amén, ¿estás preocupado por tus hermanos? ¿Estás preocupado por ellos? Enseguida también la preocupación de Pablo estriba en que la profecía, es decir, el hablar por parte de Dios, ayuda ¿a quién? A toda la iglesia. Ayuda a toda la iglesia. Por eso él hace ese énfasis. Procuren más esto. Y eso tiene que ver mucho con una comunión muy fuerte con el Señor. Ahora quiero aquí aclarar alguna cosa en relación a las lenguas. Aquí cuando menciona las lenguas, deriva de una palabra que es glosolalia, también en griego, que quiere decir también hablar en lenguas, o del griego glosa, lengua, y lalia, el hablar. Es decir, que son expresiones que se aproximan a las palabras y al habla, generalmente producidas durante estados de intensa experiencia religiosa. Esto lo podemos encontrar en un artículo académico de la Universidad de Oxford. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque es como les decía hace un momento, por un lado existe la creencia de que son específicamente lenguas en otros idiomas,
Pero también por otro lado existe la creencia de que pueden ser lenguas angelicales y como dice aquí Pablo, que Dios entiende y que los demás pudiera ser que no entendieran. Pueden ser ambas situaciones, hermano. Usted no se preocupe, o sea, no se quede sin dormir pensando, no, es que tienen que ser las lenguas que las de Pentecostés para que entendiera la gente. Usted no se preocupe por eso. Yo he conocido hermanos que tienen este don de lenguas y son de mucha bendición para la iglesia, que son de un testimonio muy, muy fuerte. Repito, el problema es que a veces lo hemos llevado a la exageración. Yo le platicaba del testimonio de un hermano que llegó a una iglesia y empezó a dar profecía, ¿verdad? A hablar en lenguas, y le dijo a una hermana amiga mía que ya es casada, le dijo que no se preocupara porque ya pronto venía su esposo, ¿verdad? Su media naranja, ¿verdad? Y el esposo a un lado. También en varias ocasiones me llegó a tocar a ver lo siguiente, hermano, ponga mucha atención. Me llegó a tocar que de repente llegaban alguien, empezaba a hablar en lenguas, empezaba a profetizar en teoría, y a jóvenes, porque hubo un tiempo que trabajé por la gracia de Dios mucho con jóvenes, les decían, el Señor dice que fulana de tal tiene que ser tu esposa. Ay. Y fulana de tal volteaba y toda angustiada, ¿no? ¿Por qué ese Señor? Así, ¿no? Mire, suena chistoso, ok, pero ahí le va, ahí le va. Yo he conocido gente que se ha casado por eso. Y yendo a la parte seria, son muy desdichados. Sería que importante es esto, tener cuidado con todo esto, ¿verdad? Buscar conforme a la escritura, buscar profundamente. Y en relación a las lenguas, entonces, perdón, aquí regreso un poquito. ¿Qué es lo que podemos ver en este caso? Que edifican a la iglesia solo si hay un intérprete. Amén. Una persona que pueda edificar dicha profecía, es decir, puede ser que alguien comience por obra del Espíritu Santo a hablar en otra lengua y haya quien interprete. Y entonces pueda venir ese significado que sea de bendición para la iglesia. Ahora también esto puede suceder con alguien que hable que tenga ese don de lenguas o que no lo tenga y que simplemente tenga también un don de ciencia donde el Señor le revele algo para la iglesia. Puede suceder. Pero aquí el punto, hermano, es que nos habla de qué? De un orden. Debe de haber orden. Me ha tocado en alguna ocasión estar en alguna iglesia donde cuando el Señor da alguna palabra profética, algún hermano, lo que hace el hermano es dirigirse a algún líder de la iglesia durante el mismo servicio de la iglesia o al pastor y decirle, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me está revelando esto y te lo quiero dejar a ti. El líder, el pastor, el que esté al frente será responsable de si lo dice a la iglesia o no. Amén. Pero hay un orden. Hay un orden que se debe de seguir. Y eso es muy importante para la iglesia. Y créame, hermano, aquí en lo personal en la iglesia, a mí me ha tocado momentos en que la iglesia estamos atravesando por situaciones muy complejas y el Espíritu Santo me habla, me hace darme cuenta de eso. Y atención, hermano, no me estoy mistificando, ¿ok? No estoy así como que me habla, ¿verdad? Y empiezo a flotar. No, hermano. O sea, el Espíritu Santo nos habla, nos hace ver las situaciones y es tan hermoso que nos dice, háblales de esto. Diles, recuérdales esto que está en mi palabra. Recuérdales. Ya ha habido momentos en que ha habido gente de la iglesia, y eso es como corroboración del Señor, que se acerca conmigo al final y me dice, ¿quién te platicó lo que me estaba pasando? No, pues, el Señor, ¿verdad? No me lo platicó, pero me dijo y pues, quise ser obediente. Y entonces poder trabajar de esa manera. Y es así en ese orden que debemos de seguir, que podemos ver la siguiente analogía que hace Pablo a partir del versículo 7. Dice así, si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podrían distinguirse una flauta de un arpa? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieran hablándole ¿a qué? Al aire. Y tenemos entonces esa analogía por parte de Pablo usando la orquestación, los instrumentos musicales y por otro lado usando
también la trompeta o el instrumento que se usaba para las guerras. ¿Y qué es lo que nos dice? Si todos están sonando igual, usted imagínese un violín sonando igual que una trompeta. Qué raro sería, ¿no? Que empezara el violín y empezara el hermano y empezara, o sea, ¿qué onda, verdad? O la batería, ¿verdad? Que empezaran a tocar y también en vez de sonar a tambor, sonara como trompeta. O sea, ¿tendría algún objetivo? Debe de tener un orden. Debe de tener un orden. Dice también el ejemplo, aquí Pablo, de lo que es el instrumento de guerra. En ese tiempo habían personajes, tanto en la batalla como también cuando estaban en la fortaleza. Los de la fortaleza se les llamaba atalayas. Y los atalayas estaban en las torres y veían cuando algo iba a suceder. Y si iba a suceder algo que venían a invadir a lo que es el reino, sonaban entonces ese cuerno, esa trompeta, con un sonido específico para que todos los de la ciudad se dieran cuenta que estaban siendo atacados y entonces se prepararan para defenderse, para pelear. Pero ¿qué pasaría si el que está allá arriba en la torre, en vez de tocar el sonido de guerra, tocara las mañanitas? Por ahí más de 2 o 3 en la ciudad dirían, ay, se acordaron de mi cumpleaños. Pero no lo entenderían. Es parte de lo que llega a suceder cuando lo que vemos aquí en 1 Corintios 14, 7 al 9. Dice, algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablándole al aire. Y eso es lo que pasaba. Entonces nos queda muy claro lo siguiente, hermanos. En la reunión que tenían en la iglesia de los Corintios, vamos a verlo de esa manera bien práctica y como descriptiva. Pues ustedes imagínense la reunión. Estaban ahí todos juntos y todo, pero llegaba un momento en que todos estaban ya hablando en lenguas. Todos empezaban a hablar en lenguas desconocidas. ¿No? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues gloria a Dios, estaban edificando en lo personal, pero la iglesia... Porque podrían pasar así horas, cosa que podrías hacer muy bien en tu casa, ¿estás de acuerdo? Y te edificas tú. Pero en la iglesia, el punto aquí de Pablo sigue siendo, tienes que ver por tus hermanos, ser de bendición para tus hermanos, poder ayudarles a crecer en el Señor. Y entonces enseguida en el versículo 10 dice Pablo, en el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se puede decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo, si esa persona no me entiende a mí. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que, ¿qué, hermano? Que ayuden a todos en la iglesia. No dice, trata de tener aquellas con las que te veas el más espiritual para que todos anhelen ser como tú y todos los domingos te traigan regalos y te aplaudan. ¿Dice eso? No, dice, procura entonces o trata de tener aquellas que ayuden a todos en la iglesia. Qué tremenda bendición el pensar de esa manera. Señor, ayúdame a tener esos dones, esos talentos que puedan bendecir a mi hermano, a mi hermana. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos, Señor, por el cual derrames tu amor, derrames el entendimiento de tu palabra, el entendimiento de tu voluntad a mis hermanos, que pueda ser un instrumento en tus manos para que ellos crezcan en ti, te amen más, te conozcan más. Ese debería de ser nuestro anhelo. Ese. Yo no creo que esto sea una utopía. Yo creo que ese es el anhelo de Dios para la iglesia. Que nos podamos bendecir, que nos podamos ver así. ¿Qué puedo hacer para bendecir a mi hermano? Que ya crezcamos, hermano. Que ya pasemos del nivel de soy un niño, denme mi mamila. Ya. Y ahora ir al otro nivel y decir, Señor, ¿qué puedo darle a mis hermanos? ¿Cómo puedo bendecirles? Por eso va a lo práctico Pablo y dice, por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Atención con eso, ¿verdad? No entiende lo que dice. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar ¿con qué? Con mi entendimiento. Qué importante es esta parte.
de orar y cantar en el Espíritu. Y aquí habla de la oración y habla del cántico, que fue algo que se comenzó realmente a poner de una manera más especial en las primeras reuniones de los primeros creyentes, el empezar con cánticos a elevar adoración al Señor, que claro que venía también desde una costumbre también ya del pueblo judío, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Dice, hazlo con el entendimiento. Cuando nosotros no solamente oramos, sino que estamos cantando esas letras que se proyectan ahí, hermano, debemos de pedir al Señor, ayúdame a entender qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy cantando. Por ahí decía una persona que había letras peligrosas. Él ponía como ejemplo una canción, si no me equivoco, creo que es de Miguel Casina, que se llama Renuévame. Y esa canción decía, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y una parte decía, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Sabes qué le estás diciendo al Señor ahí? Despójame de todo lo que te estorbe. Cámbiame totalmente, Señor. Y ahí debemos de pensar, ¿estoy dispuesto realmente? Y si estás dispuesto, cántalo. 1000 veces. Pero ahí es cuando debemos de tener ese entendimiento de qué estamos orando y qué estamos cantando al Señor. Y dice el versículo 16, porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podría ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Qué bendición es cuando cantamos al Señor y todos llegamos en un momento, eso ha llegado a pasar a la iglesia, yo creo, llegamos en un momento donde estamos entendiendo lo que estamos cantando. Igual sin mistificar nada, pero la atmósfera cambia, hermano, porque estamos entendiendo. Estamos entendiendo lo que estamos cantando ahí. Dice la versión de The Message en español, dice así. Dice, entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta es bastante simple. Haz que ambos. Debería ser espiritualmente libre y expresivo al orar, pero también debería ser reflexivo y atento al orar. Debería cantar con mi espíritu y cantar ¿con qué? Con mi mente. Ambas cosas. Ambas cosas son importantes. Conectarnos en el espíritu con el Señor, pero también con nuestra mente, entender lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué, hermano? Pues eso tiene una explicación muy sencilla. Porque usted y yo, pues somos alma, espíritu y somos cuerpo, hermano. Sí, hermano. Entonces hay cosas que debemos de comprenderlas y hay cosas que también debemos de llevarlas de la mano junto con lo espiritual. Y es lo que se refiere aquí entonces Pablo. Dice, ¿qué hago entonces? O me pongo espiritualoide, ¿verdad? O me pongo entonces racionaloide. ¿De qué lado me pongo más? ¿Cuál es el que me gusta más? ¿Qué dice aquí? Ambos. Ambos. Y a veces el gran pleito que se llega a tener en las iglesias es que nos vamos a alguno de los dos extremos. Y le damos más importancia a uno que a otro. Qué preciosa es la Escritura, que a través del apóstol Pablo nos pueda decir, procura ambos. Ambos. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor como tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, todo, ¿verdad? Por eso a veces cuando no comprendemos esto tenemos el gran problema de que salimos de la iglesia y dejamos de ser cristianos. Porque el lugar para ser cristiano es la iglesia, ¿no? El lugar para ser espiritual es la iglesia, no afuera, no mi casa, no mi trabajo, no mis vecinos. Es aquí nada más. No. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto nos queda claro que fue cuando el Señor le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal de todos los mandamientos? Ah, ¿quieren saber? Aquí está. Aquí está.
Versículo 18 de 1 Corintios 14 dice, yo le doy gracias a Dios, dice Pablo, de que hablo en idiomas desconocidos más que todos ustedes, ¿no? Ahí hasta les echa, ¿verdad? Como diciendo, a ver, no se crean tan espirituales, yo hablo más que ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, ¿qué dice? Prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. ¿Nos queda claro eso, hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura? Que entonces procuremos aquello que sea comprendido por la iglesia de tal manera que le pueda bendecir a crecer en el Señor. Debemos de tener un pensamiento, hermano. Quiero que repita después de mí. Debo bendecir a la iglesia. Usted y yo nos debemos de ver como el ejemplo que le puse de las galletas en la mesa el domingo pasado, ¿recuerda? Usted y yo nos debemos de ver así. De esa manera. Pudiendo darle las galletas a nuestro hermano. Hermano, ten, mira, aquí está, mira, prueba de la palabra, prueba del Señor, prueba de lo que Él te quiere dar, hermano, aquí está, mira. Y hasta disfrutando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, bueno, a mí me pasa mucho, ¿verdad? A mi esposa hace uno tanto porque ella, pues como es nutrióloga, pero yo como disfruto cuando veo a Dariel comiéndose los negritos de la flor de Aguascalientes. Y cómo termina, así todo lleno de chocolate, ¿verdad? Así el negrito se lo quiere comer de un solo bocado a veces. Y yo lo disfruto mucho. Así nosotros deberíamos obviamente disfrutar. A lo mejor el ejemplo está muy exagerado y cuando llegue a la casa me regañarán. Pero el punto es aquí que deberíamos nosotros disfrutar así. Mira, mi hermano está creciendo en el Señor. Gloria a Dios. Fíjese, le voy a platicar algo ahorita que volteó para este lado. Nosotros estamos muy alegres en el Señor porque nuestro hermano Pac lo recibieron, lo aceptaron en el instituto, en el Baptist de allá de unos Estados Unidos. Gloria a Dios, ¿no? Nos debe de alegrar. Va a ser una maestría ahí en teología. Gloria a Dios. Eso nos debe de alegrar. Le están poniendo las galletas ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y así debemos de estar. Yo sí, mire hermano, perdón que empiece ahorita a decir nombres, no quiero omitir a nadie, amén, amén. Pero me llena mucho mi corazón esto. O sea, por ejemplo, a veces yo veo a Joss, por ejemplo. Veo el crecimiento que el Señor le está dando, cómo el Señor le está posicionando, porque seguramente Dios tiene un ministerio fuerte para ella. Y veo cuando llega y nos dice, ya le mandamos el dinero a Mayela y a Sadetín, ¿verdad? O de repente la veo así bien activa también en el grupo de audio y video, ¿verdad? Estas presentaciones que usted ve, ella las prepara. ¿No nos debemos de alegrar? Claro. No decir, gracias Dios, trae unas 20 más como yo. Gloria a Dios. Porque como dijo una vez Napoleón, usted no sé si sepa esto, pero alguna vez Napoleón dijo acerca de Vicente Guerrero, dijo, sí, denme 5 como Vicente Guerrero y conquisto al mundo. Entonces imagínese usted, esto es verdad. Lo que quiero decir, hermano, con esto, no es tanto como exaltar a alguien, ¿verdad, hermano? Es alegrarnos con ellos, amén. Alegrarnos por la obra que Dios está haciendo con cada uno, porque aquí en cada uno de ustedes, hermanos, mis hermanos amados, Dios está haciendo algo precioso. Yo veo a Memo cada rato lo invitan y lo invitan a programas y programas. Digo, pues bueno, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Te alegras. De repente la página de Sal y Luz, de los muchachos, que quién sabe cuántos miles ya vieron un video. Y a veces aquí las predicaciones 2 personas, ¿no? Y te alegras en el Señor por lo que Dios está haciendo. Amén. Estás poniendo esas galletas ahí para que puedan ser de bendición. Versículo 20, vamos ya casi a entrar a la parte final. Dice, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Versículo 22, por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. ¿Qué está diciendo aquí finalmente Pablo? Está diciendo, en
esos dones y capacidades que el Espíritu Santo les ha dado como iglesia, los beneficiados deben de ser ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. Entonces cualquier cosa, hermano, que tú notes que a lo mejor no está bendiciendo a la iglesia, mejor omítela. O déjala para otro lugar, otro momento. Porque aquí en la iglesia se trata de que nosotros podamos mantener un orden. Amén. Versículo 23. Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. ¿Sabe qué va a pasar si nosotros aquí, por ejemplo, todos nos agarramos hablando en lenguas y llegan 2 o 3 personas nuevas? Pues, ¿qué les pasa, verdad? Y a lo mejor puede ser que se asombren, puede ser que hasta sientan algo de Dios, puede ser, pero se van a ir y a lo mejor no van a querer ni regresar. A diferencia de cuando escuchan algo que es dirigido por parte del Señor, pero que lo puedan comprender. Porque recuerde, las personas que llegan nuevas, ellos todavía, muchos de ellos, no han sido abiertos sus ojos por el Espíritu de Dios. Amén. A diferencia de lo que pasa entonces, cuando alguna persona nueva llega, que ha sucedido, que de repente llega alguien nuevo y dice, oye, es que eso que hablaron es lo que me está pasando, lo que necesito. Y entonces el Espíritu empieza a hacer una obra en ellos. Versículo 25 dice, y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. ¿Sabes qué va a pasar con una persona que está creciendo en la palabra, que está recibiendo palabra que es dirigida por el Espíritu Santo, que viene directamente de la voluntad de Dios? Esa persona va a llegar un momento en que se va a acercar a ti y hasta te va a platicar las cosas más personales que pueda tener, hermano. ¿Por qué? Porque no está poniendo su confianza en ti, la está poniendo en el Señor. Y sabe que lo que tú estás enseñándole es de Dios, no es tuyo. Y entonces lo que pasará, dice, esas personas que lleguen nuevas y escuchen esa palabra de Dios, les confiarán a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Y viene aquí lo más poderoso, ¿está listo? Luego se arrodillarán delante de Dios y ¿qué dice? Lo adorarán y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Esas personas que a veces llegan, tienen un domingo, 2 domingos, 3 domingos, están escuchando de la palabra y llega un momento que el Espíritu de Dios empieza a transformar su vida, empieza a abrir sus ojos y llegan al momento en que reconocen quién es Dios. Obviamente viene arrepentimiento a su corazón y ¿qué es lo que sucede entonces? Se arrodillan delante de Dios, lo adoran y reconocen que en verdad es ¿qué? Dios. Es decir, entienden el Evangelio, hermano. Comprenden el Evangelio. Qué importante es todo esto. ¿Se da cuenta aquí el orden que plantea entonces Pablo, hermano, para la iglesia? ¿Qué debemos de hacer? Entonces procurar tener esos dones que puedan bendecir a nuestros hermanos. Y obviamente pedirle al Señor que nos llene de su amor, que nos llene fuertemente de su amor para poder bendecir a nuestros hermanos. Hay mucha necesidad, amén. Hay muchas cosas que van sucediendo y necesitamos nosotros bendecirnos unos a otros, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, porque tú estás con nosotros, Señor, en medio de nosotros, en tu gracia, en tu misericordia. Oh Dios, queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos hagas sensibles a esa voz que nos dirija, que nos muestre tu verdad, que nos revele tu verdad, porque nosotros reconocemos, Señor, que sin la revelación de tu Espíritu Santo no haremos más que llenar nuestras cabezas, Señor, de conocimiento, pero con la revelación de tu Espíritu Santo entenderemos para honrarte a ti, entenderemos para bendición incluso propia y para bendición de nuestros hermanos en la iglesia. Señor, te ruego
Te ruego, Padre, que nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu, que pidamos, que anhelemos que tu Espíritu Santo nos capacite antes que cualquier otra cosa, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, que sea la voz de tu Espíritu Santo la que estemos esperando día a día antes de tomar cualquier decisión, que sea esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, la que nos haga ser más pacientes, la que nos haga ser más benignos, la que nos haga amar más, Señor. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Llénanos. Llénanos más de ti. Llénanos de tu presencia. Sabemos que hemos sido sellados por ti. Sabemos que nos has sellado y ahora somos pertenencia del Señor Dios Todopoderoso. Pero queremos también ser llenos. Llenos. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Yo te pido, Padre, que aquí en la iglesia, Señor, en el Centro Cristiano Koinonia, nos des esa bendición de ser guiados plenamente por tu Espíritu. Porque sin duda tu Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y esa verdad está en tu palabra. Y tu palabra nos va a sanar, nos va a transformar, será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a anhelar, así como anhelamos, Señor, lo más precioso que podamos anhelar en nuestra vida, sobre eso podamos anhelar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.